Popeye el Marino, un personaje que según fue inspirado en una persona real, un particular hombre que era conocido por su gran fuerza y valentía de enfrentar a peleadores más grandes, fortachones que él, y además salía ganando. Hace 92 años, exactamente un 27 de enero de 1929, apareció por primera vez Popeye. ¿Saben quién es Popeye? Ahora te preguntarás, ¿en dónde apareció? Fue una tira cómica que llevaba publicándose en el periódico The New York Evening Journal. Su creador fue Elsie Chrysler Segar, y desde entonces la historia comenzó. Lo que nadie sabía es que se había inspirado en una persona real. ¿Pero es esto de verdad? Bueno, se supone que se llamaba Frank Rocky Fiegel, quien fue un marinero de origen polaco. Residía en el estado de Illinois. En su físico tenía la barbilla prominente y era bastante musculoso y fortachón. Eso sí, se dice que tenía un temperamento bastante fuerte que hacía que se meta en las peleas callejeras que, bueno, ya te imaginarás. Aún no se sabe de qué tamaño era él, pero seguramente habían personas mucho más grandes y a él no le importaba y ahí estaba dándole duro a todos. Pero bueno, ahorita te cuento la historia. ¿Quieres saber? Mi nombre es Ani Martínez. Eso sí, aunque era de carácter fuerte, se dice que también tenía buen corazón. También se dice que después de trabajar ponía una silla afuera, se sentaba e inclinaba la silla para atrás con su pipa en la boca y se dormía tomando el sol. Los niños que pasaban se acercaban a él, hacían escándalo y salían corriendo. Frank se despertaba de golpe y saltaba de la silla agitando sus brazos, listo para pelear. Pero ya era tarde. Los niños estaban lejos. Se dice que este particular personaje de la vida real fue suficiente inspiración para que en 1929 lo inmortalizaran en una tira cómica en el periódico New York Journal, por lo que obviamente quedaría para la historia. Seguramente esta no te la sabías. Se le nombró como Popeye, que en inglés significa ojo saltón, pero con el paso del tiempo fue más popular como Popeye, así de corrido. O sea que prácticamente fue una mala traducción, ¿no crees? Se cuenta que Olivia también fue basada en una mujer llamada Dora Pasquel, y Brutus de un grandulón que llegó al puerto donde vivía Frank. Popeye originalmente iba a ser un personaje secundario, pero tuvo éxito y más tarde se convirtió en el principal junto a Olivia como su amada y Brutus como el villano. También se fueron anexando personajes como Cocolizo, que se convertiría en su hijo. Como si se tratara de un superpoder, su fuerza se multiplicaba cuando comía sus espinacas. Así que cuando se encontraba en problemas o cuando necesitaba salvar a Olivia, solo se comía sus espinacas y ¡boom! Tenía fuerza. Esa inspiración salió porque en un tiempo se creía que las espinacas tenían alto contenido de hierro, debido a un estudio sobre las espinacas del científico alemán Yves von Wolf, publicado en 1870, donde se colocó mal un error en la coma de los decimales y parecía que el hierro era mucho más de lo que traían las espinacas. Esa fue la causa, de forma que la cantidad se vio multiplicada por un error. Se pusieron 30 en cada 100 gramos, cuando en realidad eran 3 miligramos, engañando así a todos que era la principal fuente de hierro por mucho. Pero luego, obviamente, se desmentiría ese error, que no acabó con el mito de la superfuerza de Popeye. De hecho, Popeye fue el responsable del consumo de la espinaca en Estados Unidos. Aunque según una meticulosa investigación comprobó que no existió tal error en la transcripción y tan solo fue un mito. El doctor Mike Sutton no encontró nada sobre el error de transcripción de von Wolf de esa época. A pesar de la fuente de inspiración para crear a Popeye, no existe nada oficial del creador que asegure que esta historia sea totalmente cierta, aunque la tradición de Chester, Illinois, sostiene que Popeye fue inspirado por el residente de la ciudad Frank Rocky Fiegel. De hecho, la señora Lee Hufstuller, habitante del lugar, apoya el argumento y dijo: Frank Rocky Fiegel era un personaje familiar en Chester y se le atribuye la inspiración de Popeye de Elsie Segar. Además, se sabe que la ciudad natal del creador fue la misma donde vivió Frank. Lo que sí es que la foto que generalmente aparece en internet, es decir, esta, no es Frank, sino que le pertenece a un marinero de 1940 apodado como Popeye. Esta persona tenía 21 años y solo usan su imagen para ejemplificar cómo se vería posiblemente Popeye. Como siempre, de cada historia hay una inspiración. ¿Así se lo imaginaban? Mi nombre es Ani Martínez.